Y vamos a hablar ahora de economía. Hay muchas cosas de las que hay que hablar. Vamos a hablar de la inflación que está a la baja, confirmado, y nos va a contar Ricardo Delgado por qué. Pero antes tenemos que meternos en esta cuestión de los dólares del colchón, porque todavía no se saben algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, hay gente que vive en la Argentina y que gana en dólares afuera, ¿no? Para esto, hasta ahora, no hay ninguna noticia para esta gente. Los que facturan en el exterior no están, Ricardo, en los anuncios que fueron dados a conocer por el equipo económico, ni en las aclaraciones, porque sabemos y entendemos, y han estado aquí en La Nación Más, los distintos funcionarios, no solamente Caputo, también el director del ARCA, pero todavía no hay en las decisiones un anuncio sobre hay mucha gente que factura y trabaja en el exterior viviendo en la Argentina, ¿verdad? ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, efectivamente. Esto es lo que se conoce como fuente de renta externa o de renta exterior, que tiene que ver con aquellos que, estando en la Argentina, por ejemplo, chicos que programan, que trabajan en servicios diversos, cobran con una cuenta en el exterior y después traen o no su dinero. Eso por ejemplo, claro. Formalmente excluido del decreto que se conoció el día viernes. Y eso yo creo que habría que tenerlo en cuenta porque es parte del ingreso de argentinos y que deberían... Son ingresos legales, en ese caso, totalmente, ¿verdad? Sí, claro. Son estos ingresos que los chicos los hacen facturar por PayPal o los cobran por este tipo de aplicaciones. Exactamente, en general... ¿Estamos hablando solo de gente chica, joven? No, pero en general, por ejemplo, toda la industria del conocimiento, lo que se conoce como la industria del conocimiento, programadores, software, consultorías de grandes consultoras internacionales, cobran de esa manera, en muchos casos, y trabajan en la Argentina, pero pueden trabajar para una empresa americana, una empresa de la India o una empresa de Colombia, digo, y digamos, trabajan desde aquí y perciben afuera, y en general, hasta ahora, justamente aprovechando, hoy ya no, pero aprovechando la brecha cambiaria, dejaban el dinero afuera en una cuenta en Uruguay o en algún otro país. Claro, porque además es un lío traerlo todavía, ¿eh? Sí, claro. Digo porque uno conoce gente que es de la familia, por ejemplo, y que trabajan remoto, trabajan afuera, y es un lío traerlo, no es sencillo. No. Y todo esto no está tenido en cuenta, es raro, porque es mucha plata, ¿no? Si la sumamos. Bueno, es una industria, la del conocimiento en general, digamos, una industria que ha venido creciendo, a la que el Estado le ha dado un fomento importante, digamos, desde los años 2000. Fue parte del Estado presente, si se quiere, en ese sentido. ¿Esto es una decisión de economía directo? ¿Es una economía, es una decisión, o sea, es Caputo el que lo tiene que anunciar antes del 1 de junio? Es una decisión del ARCA. Del ARCA. Claro, exactamente, es una resolución. Entonces tendríamos que hablar, chicos, con el titular del ARCA, porque no es un tema menor. Hay mucha gente que trabaja remoto y cobra en el exterior. Por supuesto, es así. Mucha. Sí, y debería poder fácilmente incorporarla aquí a la Argentina. Sí, exactamente. Yo tengo la impresión que, bueno, que son, María Laura, es parte de este proceso que se inició la semana pasada, del cual todavía no conocemos, por ejemplo, el texto del proyecto de ley, del cual no conocemos, apenas empezamos a conocer. Va a haber que mirar todo el tiempo resoluciones del Banco Central, resoluciones de la FIP. Noticia en desarrollo, decimos. Es una noticia en desarrollo, sí, pero es un cambio importante. Entendemos, pero sí se nombró el proyecto de ley, que sería, fue anunciado, y como este esquema empieza a funcionar el 1 de junio, este es un tema que hay que resolverlo antes. Claro, ¿no? porque si no podés ingresar a lo que se conoce, que sí ya se conoce, el régimen simplificado de ganancias, que es lo que de alguna manera el gobierno busca, captar o capturar a todo ese mundo de monotributistas que están en esa situación un tanto híbrida, que no son empleados en relación de dependencia, ni tampoco son informales por completo, que a veces facturan, a veces no facturan. Entonces, aquellos que ingresen al régimen simplificado de ganancias, por ejemplo, van a poder blanquear o exteriorizar sin que nadie le pregunte nada, por ejemplo, aumentos patrimoniales, y si no lo hacen,
probablemente el ARCA les vaya a cuestionar a partir del año que viene. Esto empieza en junio y es para ganancias ¿Por qué del año se los cuestionaría? próximo. ¿Por qué no lo pueden dejar en el exterior si es plata, dinero bien ganado? No, yo me refiero a los monotributistas que sí están incluidos y que va a haber incentivos desde el punto de vista patrimonial para evitar justificar incrementos patrimoniales que hasta ahora no han mostrado. Pero presten atención a los que no están incluidos porque deberían estar incluidos en las próximas horas. Estamos hablando de gente que trabaja y factura desde la Argentina y que, bien dice Ricardo, en la industria del conocimiento, pero también en otras industrias. Sí, por supuesto, consultorías en general. Hay miles de consultorías y de gente que trabaja remota para el exterior. Absolutamente. Y esto, a ver, el equipo económico lo presenta este tema como un cambio cultural. ¿Es un cambio cultural si lo pensás en perspectiva? A ver, es un intento, yo te diría, muy ambicioso, de poner en actividad más de 200.000 millones de dólares que se calcula los argentinos tenemos fuera del sistema. Sí. Cuando digo fuera del sistema, lo podemos tener en nuestras casas, en el colchón, digamos, en una caja de seguridad no declarada en el banco. Digo, están en la Argentina, pero no circulan. Pueden estar fuera del país también. No circulan de manera, exactamente, no circulan de manera formal, ¿sí? A ver, es difícil que en el corto plazo esto tenga un impacto macroeconómico significativo. Básicamente, ¿por qué? Primero, porque no se conocen todavía los detalles. Hay que ver si el Congreso finalmente avala una ley de este tenor, del cual tampoco conocemos el texto. Pero me parece que desde el punto de vista, si se quiere, de la simplificación tributaria, ayuda a flexibilizar algunas operaciones que hasta ahora se venían haciendo por afuera y que por lo menos hasta 50 millones de pesos por mes se van a poder hacer por adentro de los bancos. Le voy a preguntar a Fara ahora si que él cree que esto es un cambio cultural o no, pero antes quiero compartir con ustedes qué es lo que dijo Cristina Kirchner al respecto, porque dijo de todo, dijo que esto era una bomba de humo, pero también salió a empatizar con el equipo económico en un tema, mirá. Hablan de 50 millones de pesos por mes. Y yo sé que muchos, los he escuchado, compañeros por ahí o periodistas hablar del narcotráfico, muchachos, 50 millones de pesos por mes el narcotráfico, es joda, no, en serio, olvídense, no existe. Critiquemos por otras cosas, pero no hablemos pelotudeces. Es lo único que les pido a todos y a todas. Porque la verdad que si nosotros salimos por la tele a hablar de que con 50 millones de pesos van a lavar el narco, se nos van a matar de risa los narcos que nos están mirando por televisión en Nordelta, en Puerto Madero, en Rosario, en todo. Vamos, déjenme de joder. ¿Qué decís, Claudio, sobre esta Claudio Jacqueline, como siempre con nosotros los lunes? Cristina sabe de lo que habla, de tener el canuto, en primer lugar. Ah, muy bueno eso, claro. Segundo punto. Cristina tiene canuto. Segundo punto. Cristina empatiza no con el gobierno ni con el equipo económico, empatiza con una cantidad de votantes más o menos cercanos que ella misma admite que se le fueron y que no vuelven al peronismo aunque estén en desacuerdo con el gobierno y que en algún punto tienen esa situación. Bueno, está empatizando con la estrategia del gobierno, sí, que no es que la gente se vaya justamente. Coinciden en hablarle a una sociedad que por las razones que conocemos de cepos cambiarios, corralitos, corralones, etcétera, que hemos vivido los argentinos, llegaron a que la gente guardara los ahorros en eso. Entonces, Cristina, pero vos entendés, Claudio, entiendo que no, la intención no es empatizar con Caputo, pero vos entendés que Cristina, minutos antes, años antes, si querés, hubiera dicho, sí, los que se guardan los dólares, que no los gastás. ¿Te acordás que a un señor mayor que quería ahorrar para sus nietos le hizo bullying? $100. $100 hacía bullying. Claramente, primero, tengamos en cuenta, Cristina, los años impares se vuelve pragmática. Todos los años impares se vuelve pragmática. Correcto, de hecho, perfecto. Hizo candidato a sus dos enemigos internos principales en los años impares. Sí. Alberto Fernández y Sergio Massa. Sí. El discurso de ayer hay que verlo bajo esa lógica. Ella adopta un discurso extremadamente pragmático, hace una autocrítica, desacomoda a sus rivales internos, que tienen menos flexibilidad para esto. ¿Lo puede decir los Kicillof de la vida? De hecho, Kicillof hoy sale a decir, nosotros vamos a mantener los controles en ARBA, que
Arca dice no los vamos a hacer. Bueno, correcto. Claramente Cristina desacomoda a los propios, desacomoda a los ajenos y adopta una política muy pragmática en estos casos. En este tema, Carlos Fara, ¿qué pensás de esto que hizo Cristina? ¿Qué pensás en general del cambio cultural, si es que lo va a haber a mediano plazo, y de lo que dijo Cristina, Carlos? Bueno, primero te diría que más que cambio cultural, me parece que es la formalización de algo que ya existe, ¿no? Correcto. Bueno, no existe que ingrese al sistema, ¿no? No es, digamos, en realidad cualquiera que compraba por lo menos una propiedad, sí. Todo el mundo pagaba en dólares sí. y te exigían dólares, sí. obviamente, con lo cual desde ese punto de vista no hay ninguna novedad. Que después se extienda, me parece, digamos, que ya ahí a la calle, digamos, ¿no? Al cotidiano, me parece que ahí ya probablemente después opinará Ricardo mejor sobre eso. Me parece que eso va a llevar un tiempo, ¿no? Sí. Porque, sí. digamos, de todas maneras, a vos te pagan en general te pagan con pesos. Pero el planteo apunta, y esto es lo que a mí me parece más interesante, a un poquito visibilizar de lo que no se habla, ¿no? A ver, hay una parte en la que hay riesgos y es lo que hay que controlar, pero hay otra parte en la que facilitame la vida, ¿no? Facilitámela, porque también hay gente que tiene canuto, lo hemos hablado con Claudio la semana pasada, que tiene canuto de plata blanca, Carlos. Totalmente. Sí, claro. La vuelve negra. Totalmente. Y la vuelve negra, justamente. Y no la vuelve negra para no pagar impuestos. Pero la vuelve negra porque ya pagó. Tiene miedo del sistema. Y no podía acceder al mercado formal de dólares. Ese es el problema. Durante muchos años, los argentinos estuvimos incapacitados de comprar dólares de manera oficial. Estaba prohibido. En la época de Cristina estaba prohibido comprar dólares. Digamos, en la época, digamos, sí. de Alberto Fernández también. Bueno, de hecho, sí. Ricardo, cuando en la Argentina empezó lo del dólar MEP, el dólar bolsa, el CCL, que se hizo masivo para muchísima gente, aún seguía existiendo un mercado negro. Claro, exactamente. Un mercado negro, porque el 50% de la economía en este país es negra. Sigue siendo negra. Tenemos que entender eso, y mucho de esa economía informal buscaba resguardarse en lo que consideraba la moneda de referencia, la moneda dura, que era el dólar, menos era el euro, pero esto era la realidad que afrontaba una enorme cantidad de argentinos. Y no podemos sigue afrontando. Estamos esperando que suceda, ¿no? Y hay un punto importante más. Esto no es una dolarización en el sentido de que los impuestos se van a seguir pagando en pesos. Y eso el gobierno lo ha enfatizado mucho. Esto es una suerte de, insisto, búsqueda ambiciosa, muy ambiciosa a mi juicio en el corto plazo, de poner en valor y de poner a competir al dólar con el peso. Peso que hoy está fijo. ¿Cómo sería la competencia? Bueno, a ver, lo que aspira el gobierno dice, yo tengo superávit, como tengo superávit no emito pesos. Sí. Entonces los pesos que circulan son los que hay y son los que van a seguir existiendo a lo largo del tiempo. O sea, entra dólares si querés exactamente, gastar. si vos tenés necesidades de cash, tenés que vender tus dólares. Claro, ese es perfecto. un poco el objetivo. Ahora, también el objetivo sería, como dijo Claudio recién, esta economía en negro, sacarle un poquito de negro. ¿Ayuda a esto claro. a que una parte de a poquito, porque nadie confía? Mira. Hoy escuchaba al titular del Arca que decía, nosotros vamos, en este gobierno les aseguro que a los pobres ahorristas que tienen su canuto, que pagaron impuestos por eso, a los que no se animan, no los vamos a tocar. Pero ¿y después? Pero bueno, a ver, por eso mismo. Por eso hablo de cultura. El blindaje legal va a tener que ser realmente muy, muy detallado, muy preciso. Sí. Y básicamente al final del día se trata de confianza, se trata de credibilidad, no solo en el gobierno actual, sino también en la clase política. La gente, es una apuesta muy, muy seria, y digamos, Carlos me mira y me asiente. Creo que hay un punto ahí que es un activo básico. La confianza en la política económica es absolutamente central. Y en este caso, que se sostenga. Que se trata de ahorros, porque al final del camino el gobierno quiere que consumamos ahorros al final del día. Va a haber que tomar decisiones importantes. Le contestó Luis Caputo, o por lo menos dio su opinión sobre lo que acabamos de escuchar de Cristina Kirchner. A ver qué dijo. No, me causó gracia que como la gente se lo festeja.
O sea, si lo decimos nosotros, nos putean. Ahora, la misma frase que la dice ella, que estuvo muy bien realmente, porque ya quedaban ridículos diciendo esto. O sea que estuvo muy bien porque, a ver, ministro. Un punto para la expresidente, porque es ridículo que alguien crea que esto puede ser para narcos. Los narcos, ¿sabes qué? Son más sofisticados que no necesitan. No necesitan esto. Ni los grandes empresarios ni los narcos necesitan esto. Esto es para los pequeños. Bueno, ahora sí Luis Caputo empatizó con Cristina. Sí, claramente. Tomámela. Bueno, porque Cristina le tiró un centro. Bueno, obviamente. Podría haber dicho no, pero, y no lo dijo. No lo dijo. No lo dijo. Todo lo que suma, ¿para qué restarlo, no? Exactamente. Ahora se pregunta Caputo, ¿lo festejan? ¿Por qué se lo festejan? Porque es muy histriónica cuando habla. También, digamos, los carismáticos se lo festejan. Sí, uno se ríe a veces cuando habla el presidente, cuando habla... También hay que decir, y respecto de algo que decía recién Ricardo, a ver. Cristina viene hablando hace mucho de la economía bimonetaria. Y este es un punto. Sí. Entonces hay un punto de confluencia ahí en esa mirada. Cristina viene diciendo hace mucho tiempo, tenemos que hacer algo por esto. Y la verdad que esto es una novedad. Ahora, las miradas, por supuesto, y las soluciones, las medidas, son muy distintas. Es cierto, Caputo, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es que encuentra acá un halago para lo que acaba de ser. Ahora, también en lo que dice Caputo, de que los narcos, todos los que están fuera de la ley, el crimen organizado es mucho más sofisticado, es verdad, pero cuidado, no hay que descuidar eso. El presidente en su momento dijo, no se combate el narcotráfico mirando el sistema financiero, sino en la calle. Error. Todos saben en todo el mundo que en la calle es muy difícil combatirlo y que la forma de combatir el narcotráfico es cerrar las canillas por donde se lava el dinero de las actividades del crimen organizado, no solo el narco. Y esto es muy importante, que el sistema financiero argentino y el sistema de seguimiento de lavado de dinero sea muy robusto, porque la Argentina, si no, se transforma en un sitio riesgoso frente a eso. Y el mundo se lo ha dicho. Bueno, dicho esto, dicha esta expresión de Cristina que nos llamó la atención y que dice, atenti, tiene que haber controles, pero no por estas cifras que fueron anunciadas por el gobierno. Hay otras cosas que dijo Cristina que vamos a analizar. A ver. Es también esta bomba de humo lo que están haciendo ahora, que es parte de la batalla cultural, esta de tus dólares, tu decisión. Pero escúchame, tus dólares, tu decisión, hermano. Un pastelito está a 2 lucas. ¿Qué te pasa? Un pastelito está a 2 lucas. Y dan la batalla cultural como si la FIP metiera en cana a alguien en este país. ¿Conocen algún preso por no haber pagado impuestos ustedes en este país? Bueno, es muy carismática, digámoslo. Es muy carismática. Como tantos otros, pero tenemos a Cristina y Milei, que son los dos muy carismáticos. Muy carismática. Cristina se olvida de un caso muy emblemático de un empresario que se quedaba con los impuestos que retenía, que no le correspondían y que no los pagaba, y que construyó un imperio de los medios que se llamaba Cristóbal López. Claro. Digo, es cierto que algunas personas van presos en la Argentina, pocas y muy pocas, que es una red que en general atrapa a los tontos y deja pasar a los vivos. Y es salvo en algunos casos. Salvo en algunos casos, y lo buenísimo sería que hubiera medidas que nos dejaran tranquilos en relación a la evasión, ¿no? Y que la evasión sea un crimen y que tenga una condena social. ¿Qué pasó en la Argentina? Que es verdad todo lo que ha ocurrido, que un exceso de regulaciones, controles, impuestos que se superponen, una cantidad de cosas han llevado a esta anomalía. Bueno, el cambio cultural, yo creo que sí, ahí es donde está el punto, es que esto se desregule, tenga pocos impuestos, que se paguen y que se controle su pago. Ahora, es cierto en un punto que las cosas están muy caras en dólares además, y cuando hablamos no hablamos de lo que dice Cristina, sino lo que nos dice el bolsillo, lo que nos dice la gente y lo que nos cuesta todo. Cuesta un montón. De hecho, a ver si podemos hablar, estamos en un comercio y queremos hablar con el comerciante. Tenemos la suerte de estar en contacto con comerciantes que hacen muchas rebajas, Claudio, que hacen realmente nos presentan buenos precios, pero la verdad que está muy, muy complicado. ¿De qué inflación se habla en relación a mayo, Ricardo, por estas horas? Entiendo que está a la baja
baja y que sería alrededor del 2%. Sí. Sí, nosotros en analítica tenemos 2.1, estamos dentro del promedio de nuestros colegas. Hay un proceso claro de caída de precios, ¿no? No caída de precios, de caída de la tasa de inflación. Que los precios aumenten menos. Del promedio. Del promedio. Algunas cosas siguen aumentando. Sí, ¿no? Y hay un dato importante y es que alimentos, que es absolutamente central, está creciendo menos que el promedio. Vuelve a crecer menos que el promedio, que era uno de los temas que había... muy importante. Totalmente, porque en el primer trimestre, hasta marzo inclusive, alimentos crecía por encima del promedio. De hecho, el fatídico marzo, del 3.7%, ese mes de marzo que fue realmente muy malo para el gobierno en términos económicos y financieros, previo al acuerdo con el fondo, alimentos creció 6%. En promedio. Entonces, ahí tuviste un impacto que obviamente erosiona las bases, digamos, los segmentos de menores ingresos, ¿no? Bueno, a ver, los alimentos entonces estarían morigerando sus aumentos, que es una gran noticia, pero hay algunos rubros que siguen aumentando mucho o que están muy caros. ¿Cómo se resuelve esta brecha que hay para que no sean tan caros en dólares también, ya que uno va a cambiar dólares del ahorro del canuto, ¿no? Porque si no los dólares te valen menos también. Y es que, bueno, yo creo que el gobierno lo dice explícitamente. Nosotros queremos ir a un dólar de 1.000. Y el dólar de 1.000 es un dólar muy cercano al dólar que tenía en valores actuales. Sí. Caballo en la convertibilidad, que está en 950. Y no está muy bajo, digamos. Bueno, pregunto. Argentina se vuelve cara en dólares, claramente. Relación a eso, es así. ¿no? Esto es así. Ahora, el punto de fondo con esto es que el gobierno va hacia esa dirección. En el corto plazo lo usa para bajar la inflación. Cuanto más bajo está el dólar y cuanto más creíble es que siga estando bajo, bueno, los procesos de formación de precios se empiezan a morigerar y el gobierno puede llegar el mes que viene, probablemente no en mayo, pero el mes que viene, a que el índice de inflación empiece con 1, que es el objetivo del fondo. ¿En junio? Claro, exactamente. Epa. Es un dato. Es un datazo. Totalmente. Digo, a ver, cuando nosotros, digamos, como consultores económicos que tenemos enormes dificultades de información, no somos el INDEC, captar la cantidad de decenas de miles de precios que capta el INDEC no lo podemos hacer, decimos que va a estar en torno al 2% y tenemos un margen de error. Y si las cosas al gobierno en la última semana le terminan yendo bien, esta semana que empieza ahora, y probablemente perfore también el 2% en mayo. Sería el sueño dorado. Es el sueño dorado. Porque es la cifra que había puesto, el porcentaje que había puesto el gobierno para hacer cuando tenía todavía las devaluaciones reguladas, era el porcentaje, el 1% era la aspiración a que convergiera la devaluación y la suba de precios. Que además, digámoslo también, esto implica, en términos de inflación, teniendo en cuenta la inflación internacional, estar casi... Bueno, estás todavía arriba, claramente. Pero estás en un punto muy bajo. Digo, para poner un modelo parecido al de la economía bimonetaria que es Perú. Perú tuvo el año pasado 2% de inflación en el año. Anual. En el año. Entonces, todavía vamos a estar lejos, pero digo, es así, Claudio, definitivamente. Yo creo que el gobierno, además desde el punto de vista del impacto político que esto puede tener de cara a las elecciones, que la inflación llegue con 1 en octubre, ¿no? A ver qué dijo Caputo de la inflación. Estuvo aquí en La Nación más anoche. Hay una nota de La Nación que dice: inflación. Las consultoras dicen que la desaceleración continúa en mayo y prevén que el mes cierre en torno al 2%. Algunas proyecciones se ubican por debajo de este 2% y otras llegan al 2,3%. ¿Usted qué dice? Que va a colapsar la inflación. Es un tema de tiempo. O sea, cuando vos tenés un programa ordenado como este, la inflación es una consecuencia de lo que estamos haciendo. Entonces, de vuelta, sin emisión y con superávit, vos de lo que podés estar seguro es que la inflación va a converger a la inflación internacional, va a colapsar. A ver, ¿que esto que dice Caputo coincide con lo que vos decís? Bueno, sí, digamos, veamos qué quiere decir colapso. Claro. Pero digo, ¿qué sería colapso? A ver, que la inflación internacional es factible en el corto plazo o no. Yo te diría que no. Vamos a seguir teniendo inflaciones altas, del orden del 20% anual, por lo menos hasta 20% anual, que es muy bajo para la Argentina, digo, sí, pero para el mundo es mucho. Insisto, en un esquema además de dólar
muy barato, porque si al gobierno le sale bien este nuevo esquema de fijar la cantidad de pesos, sí, que es un tema no menor, porque el Garrahan los salarios del Garrahan tiene que ver con eso. Y además, también, ¿no? solo los salarios del Garrahan. Por supuesto que no, hay la un obra montón pública. de conflictos. Hay un montón de conflictos en relación a los salarios en este momento, a los salarios bajos. Hay muchas demandas, ¿no? Mostramos el Garrahan, porque ya estamos hablando de los chicos y los delitos los casos de alta complejidad. Se llaman parecido. Casos de alta complejidad. Exacto, y los salarios privados han vuelto a caer. Los salarios privados formales han vuelto a caer. O sea, hay una lógica. A ver, la decisión del gobierno de no homologar la paritaria de comercio, porque daba un incremento acumulado del 6%, para llevarla al 1%, que es el número mágico que tiene el gobierno en la cabeza, tiene que ver con eso, con que fija anclas en el 1 para que la inflación llegue al 1.